Bueno, hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Les damos formalmente la bienvenida conjuntamente con nuestro equipo comercial. Acá Mariano Di Maggio, nuestro head comercial, y Fran, este, un integrante de su equipo. Le damos la bienvenida a este primer ciclo de formación de InView, ¿sí? El primero de muchos. En este caso vamos a abordar un poco el mundo de los ETFs, descubrir qué son, ver cómo suman valor a los portafolios de los clientes de ustedes y por qué nosotros confiamos bastante en este tipo de instrumentos, ¿sí? Como para diversificar y exponerse. ¿Cómo estás, Mariano? Buen día. ¿Qué tal, Diego? Buen día, Fran. Buen día para todos. Sí, como comentaba Diego, un poco es iniciar el ciclo de capacitaciones. La idea es arrancar por un instrumento que viene tomando mucho auge y durante pandemia también tomó más fuerza, dado que bueno, es un instrumento muy eficiente y de bajo costo, digamos, para el cliente, con lo cual es muy bueno que podamos conocer todas las virtudes, digamos, y todas las bondades que nos da el manejo del instrumento. Así que cuando quiera, Diego, arrancamos y nuevamente gracias por la asistencia y bienvenidos al ciclo. Así es, Mariano. Una cuestión que salió mucho es si este ciclo de formación iba a ser exclusivo para los asesores. Estos eventos que son cerrados, sí, digamos. Ya tenemos mapeado para más adelante comenzar a hacer también eventos de formación y de capacitación para sus clientes. Así que seguramente se lo notificaremos en tiempo y forma cuando tengamos una agenda marcada, ¿sí? Eh, Básicamente déjenme presentarles acá cómo he estructurado esta capacitación. Tiene bastante similitud con lo que es los weekly que hacemos semanalmente. La idea es hacer una breve introducción en el primer punto del temario, que es preparando el terreno para invertir, ahí donde vamos a cederle la palabra a Francisco Reggiori, como para que nos dé un refresh, una actualización de lo que es el proceso de apertura offshore. Lógicamente, porque está vinculado con el tema central de esta capacitación, que son los ETF. Y los ETF sabemos que cotizan en los mercados extranjeros, en Wall Street, y por lo tanto necesitamos sí o sí tener abierta la cartera o la cuenta en el exterior. Después vamos a hablar conceptualmente de los ETFs, vamos a hacer algunas o presentar algunas carteras de inversión relacionadas con este mundo y obviamente como siempre tenemos, va a haber una instancia de preguntas y respuestas. Así que, bueno, la idea es no pasarnos más de lo que está agendado el encuentro de una hora, ¿sí? Así que si quieren, le damos paso a Fran. Fran, todo tuyo esto, para explicar un poquito cómo podemos ir avanzando en tener acceso a los CTF. Perfecto, Diego. Buenísimo. Tal cual, como comentaba Diego, para invertir en ETFs, que son instrumentos que cotizan en Estados Unidos, hay que primero, digamos, abrir una cuenta en Estados Unidos. Nosotros tenemos el acuerdo con IBKR, como muchos ya saben, y la idea es repasar brevemente temas operativos. Para abrir una cuenta, digamos, en Interactive Broker, nosotros ahí en la imagen vemos un banner que básicamente invita a invertir en el extranjero con InView, en donde ahí el cliente va a poder ver algunos detalles sobre la cuenta que está abriendo también y algo de información. Y básicamente la solicitud de la cuenta se solicita por la aplicación, por la app. En el banner, digamos, dan la intención de invertir. Nosotros ahí le mandamos un mail al cliente desde soporte con más detalles sobre la cuenta para que él pueda confirmar digamos, y acepte la invitación de abrir una cuenta en el extranjero. Y luego le compartimos un link directamente con la plataforma de IBKR para que complete algunos datos personales, algunos datos adicionales. Y si completa básicamente los datos bien y sube bien, le pide un proof of address y que adjunte su DNI y está todo correcto, la cuenta dentro de 72 horas, a lo sumo una semana,
debería ya estar abierta. En caso de que alguno de los datos que complete en la plataforma de Interactive Broker esté mal o falte o haya que adjuntar alguna documentación respaldatoria, nosotros también desde soporte le vamos a estar informando al cliente qué es lo que falta para poder completar y finalizar su cuenta. Una vez que la cuenta está abierta, nosotros le damos aviso al cliente, le damos aviso también al asesor, le vinculamos la cuenta de IBKR en la aplicación de InView para que pueda visualizar toda su tenencia en el extranjero en su propia app. El asesor va a poder ver toda la tenencia, digamos, del extranjero también en su plataforma de asesor. Y bueno, y el siguiente paso básicamente es fondear la cuenta. En este caso hay dos opciones. Una es mediante una transferencia directa de una cuenta bancaria en el exterior. Si el cliente ya posee una cuenta bancaria, es simplemente transferir a las coordenadas de IBKR, que se las pueden pedir a soporte también, o a Majo, a Mariano, a mí. O si no, la otra opción es mediante haciendo la operatoria de contado con liqui por medio de InView, ¿no? Básicamente, si está desde pesos, recordar que hay un parking de 3 días para luego vender el bono contra cable y fondear la cuenta de IBKR, o si está desde dólar, recordamos que ahí no hay parking, básicamente es una operación calzada, y se fondea en el mismo día la cuenta de IBKR. Así que Ahí, bueno. Fran, si querés, agrego una más. Si algún cliente tiene dólares cable en alguna otra institución, eso se puede, digamos, fondear también mediante la transferencia hacia Interactive, ¿no? Utilizando las mismas instrucciones que si uno realiza una transferencia directa desde una cuenta bancaria en el exterior. Así que esa es otra, digamos, alternativa. Y después, adicionalmente, si algún cliente tiene una tenencia en algún otro broker del exterior, obviamente a través de un formulario que se llama ACAT, se puede hacer, digamos, la transferencia automática hacia la cuenta en Interactive, ¿no? Exacto. Excelente, Marian, Fran. Y recuérdennos, si quieren, si la apertura de la cuenta de Interactive Brokers tiene primero costos de apertura, si hay algún mínimo preestablecido y cómo era la estructura de comisiones para que nuestros APs estén al tanto de eso. Perfecto. Hoy no tenemos costo de apertura de cuenta. Digamos, no tenemos tampoco un mínimo establecido. Hoy estamos con una promoción que hasta las primeras 500 cuentas abiertas en Interactive Broker, digamos, no hay un mínimo costo de mantenimiento. Y tampoco, digamos, hay un mínimo, no hay costo por operar, digamos, por comprar y vender, la parte transaccional, digamos, no tiene costo para operar en IBKR, el costo es un flat fee, dependiendo de distintas escalas de AUM, es un flat fee anual que se devenga mensualmente y que bueno, cualquier dato adicional sobre el costo que tengan o dudas, ahí lo podemos charlar después, así no quitamos mucho tiempo a la charla, pero bueno, ahí tanto Majo, Marian o yo estamos a disposición para profundizar, digamos, en el esquema tarifario de IBKR por si alguno todavía tiene alguna duda. Bueno, excelente, Fran, Marian, Bien. muchas gracias. Y ahora vamos a los bifes, ¿no? Para lo que nos... Para lo que fuimos citando ustedes hoy, digamos, ¿no? Una vez que tienen la cuenta en IBKR, nosotros, como siempre les dijimos, bueno, intentamos canalizar gran parte de los portafolios que vamos haciendo con un instrumento que es los ETF, que son los Exchange Traded Funds, que creemos nosotros que tienen varias ventajas respecto por ahí a lo que están acostumbrados en la industria a utilizar por ahí los fondos mutuos, ¿sí? Entonces, los fondos, a ver, los ETF, a diferencia de un fondo, primero definimos lo que es un fondo común de inversión, un fondo mutuo, obviamente es un instrumento, ¿sí?, que representa una cartera de inversión en la cual el cliente le va cediendo la capacidad de administrar ese dinero de la mejor manera a un portfolio manager que está a cargo de alocar los distintos montos de dinero distribuidos en la cartera para lo que el cual fondo fue creado.
Y eso está delegado bajo una sociedad administradora o gerente, ¿sí? Y generalmente los fondos comunes de inversión o los fondos mutuos tienen lo que se llaman los benchmarks, ¿sí? Los benchmarks son los índices de referencia a los cuales siguen y en los cuales están los términos y condiciones de ese fondo, digamos, ¿no? De hacia dónde quiere apuntar con sus inversiones, ¿no? Por ejemplo, en Argentina tenemos fondos comunes de inversión que están ligados, por ejemplo, al índice Merval, ¿sí? El benchmark es el índice Merval, y discrecionalmente el portfolio manager puede desviarse de algunas ponderaciones de activos que tienen en el índice Merval y tratar de obtener alguna rentabilidad superior al índice, digamos, ¿no? Esa es básicamente la misión del fondo, tratar de que el benchmark al cual tienen ligado, bueno, poder superarlo con algunos basis de rendimiento. También tenemos benchmark en el índice SER, por ejemplo, del ajuste por inflación, índice de bonos de largo plazo, etc. Lamentablemente en Argentina lo que es la oferta de fondos comunes de inversión ligados a activos del exterior con todo lo que es los controles de cambio vigentes ha desaparecido, ¿no? Antes teníamos, por ejemplo, fondos comunes de inversión que tenían benchmark en los bonos latinoamericanos, ¿sí? Y eso podía suscribirse con dólar MEP. También teníamos, por ejemplo, algunos fondos que hacían benchmarking del Dow Jones y trataban de canalizar esas operaciones a través de SDRs. Bueno, eso lamentablemente hoy no está vigente. Y en el exterior tenemos el equivalente que es el fondo mutuo, ¿sí? Hay muchísimas casas de bolsa y casas de administradoras de fondos mutuos que son muy reconocidas y canalizan mucho de lo que se denomina el dinero que quiere estar invertido de forma pasiva, esto es decir, que quiere estar invertido justamente alineado a un benchmark determinado. Entonces tenemos fondos mutuos que replican el S&P 500, el Nasdaq, por ahí sectores de la economía en particular. Bueno, evidentemente tenemos muchas versiones y mucha cantidad de oferta. Pero los ETFs han venido de alguna manera a revolucionar un poquito este mundo de los fondos mutuos y a competirle. Al principio, de manera ciertamente tímida, ¿no? Ir probando a los inversores, pero después ha crecido muchísimo, no solamente en cantidad de volumen de transacciones, sino también en oferta, ¿sí? Hay varias características que definen un ETF, pero este gráfico es representativo de la diferencia en lo que podemos apreciar rápidamente entre el mark to market del ETF y el fondo común de inversión, ¿sí? ¿Cuál es la principal diferencia? Que el ETF tiene una permanente cotización en el mercado. Se puede operar como una acción, digamos, se compra o se vende como una acción ordinaria de cualquier empresa que está cotizando en bolsa. Por lo tanto, da mucha más certidumbre y mucha más transparencia sobre el precio al cual estoy comprando o vendiendo el ETF, ¿sí? El ETF, al tener esta característica, nos permite también realizar arbitrajes tipo en real time para las carteras, es decir, porque yo puedo vender un ETF y puedo realocar rápidamente el monto exacto de producto de la venta de ese ETF en otro activo financiero que esté alineado con el perfil del cliente o el perfil de riesgo del cliente. En cambio, el fondo común de inversión o el fondo mutuo sabemos que no tiene cotización pública, ¿sí? Por ejemplo, si yo doy la orden de rescatar un fondo común de inversión o un fondo mutuo, bueno, recién voy a saber el valor de la cuota parte al cual estoy rescatando al final, ¿sí? Del día. Cuando cierra el mercado se hace el rebalanceo y se hace la remarcación de la cuota parte y ahí voy a saber entonces a qué, digamos, valor estoy rescatando el fondo. Y esto tiene ciertamente una limitación, ¿no? Por ejemplo, supónganse que ustedes tienen un ETF que sigue al S&P 500, ¿sí? Y tienen un fondo mutuo que sigue al S&P 500. Y por ahí en un momento de la jornada el S&P 500 está a 3% arriba y si tuvieran el ETF pueden vender y saben que están vendiendo en el 3%. Ahora, si yo quisiera tomar ganancia, por ejemplo, de un fondo mutuo que está ligado al S&P 500
y decido pasar la orden de rescate en ese momento, cuando el índice está al 3%, puede ser que el índice sobre el cierre de la rueda, efectivamente por ahí hace alguna toma de ganancias o por ahí no se vendan los activos valuados ahí al 3% de suba que tiene el S&P 500 y por lo tanto son porcentajes que uno va dejando en el camino, digamos, ¿sí? Que uno va perdiendo certeza porque obviamente tanto los rescates como las suscripciones se hacen en el momento, digamos, de cierre. Lo mismo, por ejemplo, si estamos evidenciando una caída muy fuerte del mercado y nos parece que es un buen momento para entrar, si yo lo hago a través de un ETF, ¿sí? El ETF me va a permitir aprovechar el punto que yo creo que es el más adecuado para ingresar y comprar. En cambio, con el fondo común de inversión o el fondo mutuo, bueno, no sé a qué precio voy a estar suscribiendo después, ¿no? Porque por ahí está cayendo 4 o 5% un índice o un sector en particular sobre el cual quiero tener exposición y después va recuperando con el correr del día. Entonces ahí también voy perdiendo margen de acción. Entonces el ETF lo que me permite es tener esa versatilidad. El ETF funciona como un fondo de inversión, entonces que cotiza en bolsa. El ETF al principio obviamente empezaron a estar muy ligados a lo que es la inversión pasiva linkeada o indexada a los índices precisamente, que eran la forma, digamos, de ir posicionándose. Pero a lo largo del tiempo esta industria se fue desarrollando tan fuertemente que permitió, digamos, generar ETFs de un montón de cuestiones relacionadas con cuestiones de moda y cuestiones más estructurales de ideas de estrategia de fondo, de mediano plazo. ¿Cómo se estructura un ETF? Bueno, un ETF surge, existen empresas autorizadas, ¿sí? Así como están las casas administradoras de los fondos comunes o los fondos mutuos, perdón, existen, digamos, de alguna manera, firmas autorizadas que pueden, digamos, crear ETFs temáticos, ETFs de índices, ETFs de commodities, etcétera, y tiene todo, digamos, las condiciones para tener flexibilidad y una creación casi inmediata. Por ejemplo, un caso concreto de la flexibilidad que otorgan los ETF fue cuando el año pasado estábamos en el momento más duro de la pandemia a nivel global. Por ejemplo, se creó un ETF que era el ETF Stay at Home, ¿sí? O sea, que contenía a todas las empresas, digamos, que iban sacando provecho de justamente la restricción a la movilidad que tenía gran parte de la sociedad global y que eso favorecía a empresas que iban ganando o iban recaudando más dinero mediante la demanda de personas que se quedaban trabajando desde la casa o que tenían prohibida la circulación. Entonces, una vez que se estructura este ETF, se compran las acciones, ¿sí? Las acciones o los instrumentos o activos financieros que tiene el ETF en cuestión en la proporción de la cartera y se lanza el ETF al mercado, ¿sí? Y por cada ETF que hay emitido, ¿sí? Está el proporcional de la cartera que el ETF tiene, digamos, garantizado y respaldado por las acciones o por los activos financieros que, obviamente uno está comprando, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, si hay un ETF que está compuesto por 3 acciones, ¿sí? 50% Tesla, 25 de Facebook, 25 de Netflix, bueno, cuando se lanza el equivalente de un ETF que tiene un precio determinado, detrás tiene esas proporciones de acciones en la cartera. Así que, así como nosotros decimos muchas veces que el CDR para hacer algún tipo de vinculación con lo que pasa en nuestro mercado tiene respaldo, digamos, ¿sí? El activo subyacente, lo mismo pasa con el ETF. Yo puedo ser un tenedor del ETF y pedirle a quien administra, a la empresa que administra el ETF, bueno, que me haga el redemption, digamos, de ese ETF, es decir, que lo destruya y me dé el equivalente de las acciones, digamos, en cuestión. Y esto es importante porque hay un numerito que se llama el Net Asset Value, que es el NAV, que es una cuestión de cuánto está desviado el precio del ETF respecto a la cartera de ese ETF, que si nosotros la evaluaríamos por los activos por separado, ¿se entiende? Entonces ahí, digamos, eso también me da una señal de que, bueno,
si estoy comprando un ETF caro en relación a los activos que tiene o barato en relación a los activos que tiene. Para los ETF más líquidos y más importantes del mercado, el NAV, es decir, el valor de la sumatoria de cada una de las partes constituyentes de ese ETF por separado es muy parecido a lo que vale el ETF, ¿sí? Porque hay un arbitraje casi instantáneo. Ahora, para ETFs que no tienen tanta liquidez, entonces ese NAV puede ser un indicativo de si estoy comprando con un premio o con un descuento el ETF en cuestión. Esa es una cuestión central a considerar, sobre todo de vuelta en aquellos ETFs que no tienen, digamos, justamente mucha liquidez. Déjenme sintetizar por qué nosotros creemos que los ETFs, digamos, tienen algunas ventajas particulares en términos de lo que son básicamente instrumentos muy flexibles para la cartera de los clientes de ustedes. En primer lugar, como venimos hablando, un ETF me da una exposición a una diversificación. Es decir, que a través de un activo financiero, ¿sí?, uno está expuesto a muchísimos activos, ya sean sectoriales, ya sean ligados a un índice, a una canasta de commodities, a una canasta de bonos, etcétera. Es decir que en ese sentido, digamos, iguala una de esas principales ventajas que tenían los fondos comunes de inversión o fondos mutuos, ¿sí? En el sentido de que incluso tienen cierta flexibilidad y cierta agilidad que lo hace mucho más dinámico que lo que es la industria de fondos mutuos o fondos comunes de inversión. En segundo lugar, que también mencionamos, está el tema de la liquidez. ¿Sí? La liquidez, esto quiere decir que nosotros vamos a conocer el precio en el momento al cual compramos o vendemos este ETF, ¿sí? A diferencia de los fondos comunes de inversión o fondos mutuos. Entonces, eso es una gran ventaja. Es una gran ventaja porque evidentemente nos permite alocar mucho mejor el dinero, ya sea para invertir o para rescatar y saber cuánto dinero estamos sacando de cada uno de ellos. Después está el tema de la transparencia. Al cotizar fuertemente y con mucha liquidez y muy parecido a lo que es una acción, ¿sí? Entonces, es la libre dinámica de oferta y demanda del mercado. Por lo tanto, nos da un precio que surge de esa transparencia de las operaciones, ¿sí? Y en el caso de vuelta de lo que son los ETFs que no tienen tanta liquidez, bueno, ahí tenemos justamente este NAV, el Net Asset Value, que yo les dije, es un precio de referencia de cuánto debería valer o cuán aproximado debería estar el precio de un ETF respecto al el valor por separado de sus partes constituyentes. De allí, digamos, es importante entonces saber que, bueno, el mark to market es claramente una interacción de la oferta y la demanda en el mercado. Después tiene flexibilidad, porque hay ETFs de lo que nosotros jamás pudiéramos imaginar. Así como les dije, el Stay at Home, hay ETFs de, por ejemplo, de sector deportivo, de clubes de fútbol, hay ETFs ligados a tendencias en particular. Hay un ETF, por ejemplo, que nuclea las FANG, es decir, las acciones Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google y le agregaron Microsoft. Bueno, hay ETFs sectoriales que tienen que ver con economías emergentes, economías desarrolladas, hay ETFs de fintech, de 5G, es decir que cualquiera de las tendencias que nosotros podamos observar o queramos estar expuestos en el mercado, realmente vamos a encontrar casi a la brevedad un ETF que mejor represente. Hay ETFs de países, el de Argentina, por ejemplo, el más representativo es el ARG-T, el de Brasil es el EWZ, es decir que nosotros podemos estar expuestos a cualquier mercado del mundo mediante esta industria, de vuelta. Después, no solamente tiene esta amplia oferta, sino también ahora, ¿sí? Ahora hay muchos ETFs que van cambiando la dinámica de lo que era la inversión pasiva, ¿sí? Es decir, por ejemplo, ¿no? Hay muchos ETFs que en su momento elegían un benchmark, ¿sí? Elegían un determinado índice guía para replicar,
Bueno, y era una inversión pasiva de decir, bueno, acá no hacemos rotación de la cartera, sino nos tratamos de mantener lo más preciso posible siguiendo el índice. Ahora han surgido con fuerza muchos ETF relacionados al Active Management. Es decir, que el propio, digamos, la propia administradora del ETF va, digamos, en función, obviamente, del objetivo central del ETF, va haciendo compras y ventas permanentemente de los elementos constituyentes, ¿sí? Entonces ahí tenemos también que dejamos un poco como inversores a criterio de la discreción del portfolio manager de qué es lo más conveniente dentro de lo que es la temática donde estamos invirtiendo. Entonces, ahora no solamente tenemos los Passive ETF, sino que tenemos el Active Management ETF. Y finalmente, una cosa no menor es son costos eficientes. El expense ratio, que es digamos, lo que cobra la administradora de los ETFs, es sustancialmente más bajo que lo que se cobra por los fondos mutuos o fondos comunes de inversión. Los fondos comunes de inversión depende la categoría en la cual uno esté invirtiendo, pero muchas veces los fee van del 1,5 al 2% anual, los honorarios de administración, y eso es muchísimo, porque es lo que le resta valor a la cuota aparte. Y esto hace también que para los fondos mutuos, donde también el fee de administración es bastante alto, hace que cada vez el desvío o la capacidad de que ese índice, de que ese fondo mutuo puede ganarle el índice en cuestión, está muy, muy cuestionada. De largo plazo vemos que cada vez menos los fondos mutuos en cuestión le ganan a los índices. Entonces, estamos ante una situación claramente muy complicada al respecto de la industria de los fondos mutuos en cuanto a su flexibilidad, en cuanto a la capacidad de brindar buenos instrumentos de inversión a los inversores y en cuanto a la posibilidad de ser costo eficiente, es decir, que realmente conviene desde todo punto de vista para el inversor y para el asesor, ¿no? Así que en ese sentido creemos que los ETFs sacan un cuerpo de ventaja al respecto. Cuando uno invierte en un ETF, ¿qué es lo que está buscando? Bueno, cuando uno invierte en un ETF, básicamente tiene que fijarse en algunas cuestiones básicas, ¿no? El primero, ¿cuál es el objetivo central de la inversión en el ETF? Y ver si la descripción del ETF en cuestión claramente, digamos, está alineado con lo que yo estoy buscando. ¿Sí? Porque muchas veces suele pasar que, por ejemplo, decimos, bueno, quiero tener exposición a, no sé, Italia, por ejemplo. Y por ahí en Italia hay más de un fondo, de un ETF que invierte en activos italianos o en activos europeos y, bueno, evidentemente nosotros elegimos cualquiera al azar y cuando después digamos, adentramos en el análisis de la cartera, vemos que no era exactamente lo que estábamos buscando. Un caso claro de esto es, por ejemplo, el ETF latinoamericano, ¿sí? De acciones latinoamericanas, que es el ILF, que bueno, es un instrumento que uno podría decir, bueno, quiero tener presencia en la región latinoamericana. Ahora, cuando compra eso, vemos que casi el 80% de las tenencias son Brasil y México. Obviamente que entendemos esto, porque sabemos que son los dos mercados más grandes y las dos economías más grandes, pero quizás no es la fiel representación de lo que estamos buscando, digamos, ¿no? Y quizás en vez de buscar Latinoamérica en su conjunto, podríamos buscar algún país específico latinoamericano que nos guste más que el promedio de la región. Entonces, siempre eso tenemos que verlo con cuidado. Después está el tema del benchmark, es decir, todo ETF tiene un benchmark de referencia, o sea, puede ser un índice, un país, el índice de un país, un subíndice de una cuestión sectorial, etc. Eso también es muy importante. Y después tenemos esto que yo les dije anteriormente, si el ETF en cuestión hace, digamos, una estrategia de inversión activa o pasiva, digamos, ¿no? No es algo menor porque tenemos que estar claramente abiertos a que, bueno, si elegimos si elegimos un ETF que tenga una estrategia activa del management, tenemos que tener una fuerte confianza
en el administrador, ¿no? Es decir, en quién va a tomar las decisiones justamente discrecionales como para, bueno, de alguna manera tener certeza de que, bueno, va a tratar de ganarle al índice y o al benchmark que sigue en cuestión. Acá un breve resumen de la oferta de los ETFs. Estas son las casas más importantes que maneja los ETFs. Casi diría que estas administradoras ocupan el 90% del mercado total. Ahí tenemos iShares, que es de BlackRock. Luego tenemos State Street, de Global Advisors, VanEck. Después tenemos los US Global Fund, United States Oil. Y después ahí vemos GlobalX y obviamente la estrella del momento en términos de ETFs, básicamente ARK Investments, que ahora vamos a hacer alguna alusión a ellos. Y lo que pueden ver aquí son todas las categorías de inversión que tiene esta industria, digamos, ¿no? Fíjense, tiene índices, países y regiones, cuestiones temáticas, industrias, commodities, bonos de grado de inversión, bonos high yield, algunos factores, como puede ser momentum, como puede ser growth, como puede ser value, y después sectores de la economía. Los más conocidos sectores de la economía son los iShares, que tienen, por ejemplo, exposición a tecnología, utilities, energía, consumo básico, consumo discrecional, etc. Pero claramente que todos apuntan a lo mismo. Tienen una cartera diversificada, tienen un índice de benchmark y pueden tener estrategias pasivas o estrategias activas. Ya cuando hacemos doble clic, vemos que hay dentro de lo que es la sección de renta fija, tenemos bonos investment grade de alta calidad crediticia, tenemos los high yield, que son los que se denominan los bonos basura, digamos, los que no tienen el grado de AAA, perdón, los que no cumplen con el grado de investment grade de rating. Después tenemos ETF que siguen a bonos soberanos. Los más conocidos y los más utilizados son los de los Treasury americanos, pero también tenemos bonos soberanos europeos, asiáticos, etc. Luego tenemos lo que es el benchmarking de bonos corporativos o corporate debt, que se denomina en los Estados Unidos. Luego también en renta fija en países en particulares y bonos verdes, ¿no? Que está teniendo bastante atractivo en este momento. Luego tenemos inversiones alternativas, que son los commodities, el real estate y las cripto. Dentro de commodities tenemos obviamente una canasta de commodities, puede ser un ETF que sigue una canasta de commodities, generalmente invierten a través de futuros, ¿sí? Rara vez tienen el activo subyacente, y si no tenemos ETFs que eventualmente pueden seguir a un commodity, ¿no? El más conocido que nosotros siempre mencionamos es el GLD, que sigue al oro, está el uso que sigue al petróleo, está el LIT que sigue al litio, está el SLB corta que sigue al precio de la plata, y así tenemos bastante oferta al respecto. También tenemos en real estate, ¿sí? Tenemos ETFs que siguen cuestiones relacionadas con inversiones inmobiliarias, y están los primos hermanos de los ETF del real estate, que podemos de alguna manera otra vez hacer alguna capacitación concreta de los REITs, los Real Estate Investment Trust, que son también instrumentos muy atractivos hoy en día con las tasas de interés tan bajas en el mundo. Luego tenemos de criptomonedas, ¿sí? El más conocido que opera over the counter y que sigue el Bitcoin es el GBTC, y también tenemos un fondo que salió en la bolsa de Toronto, un ETF que se llama el BTCC, que también sigue justamente el Bitcoin. Y después dentro de acciones tenemos, bueno, absolutamente de todo, ¿no? Algo que ya lo vinimos hablando, pero tenemos índices, tenemos industrias, tenemos sectores de la economía, factores de inversión, temáticos, medio ambiente, de responsabilidad social empresaria, tenemos de países y regiones, etc. Es decir, mucha oferta y muy variada.
¿Por qué decimos que también los ETF son una cuestión claramente de mucha, digamos, calidad en cuanto a la transparencia? Bueno, porque podemos ver cómo está compuesto el ETF, la totalidad de sus tenencias o el top 10 de los holdings, ¿sí? Entonces esto está muy bueno porque nos da transparencia y sabemos realmente qué hay detrás de los ETFs y dónde estamos invirtiendo. Por ejemplo, el EWZ Brasil, los 5 primeros holdings es Vale do Rio Doce, Itaú, Petrobras, Banco Bradesco y la Bolsa de Brasil, el Bovespa. Después del sector de la economía, sigamos al XLK, que es el sector tecnológico, Apple, Microsoft, Visa, Nvidia, Mastercard. El JETS, que es de industria aerolíneas, tenemos Southwest, American Airlines, Delta Airlines, United, Allegiant Travel. Después de índices tenemos en el SPY, bueno, que esto replica las ponderaciones básicamente del S&P 500. Luego de factores, uno de value, fíjense que el IB corta E tiene como principales tendencias a Berkshire Hathaway, JP Morgan, Walt Disney, Bank of America y Johnson Johnson. Y después, bueno, de cuidado del medio ambiente y responsabilidad social empresaria, tenemos empresas como el XB corta B corta, donde bueno, tienen muy parecido al S&P 500. Es decir, nos da transparencia, sabemos en lo que estamos invirtiendo y es muy importante que como asesores chequeemos las carteras de estos ETFs previamente a hacer alguna sugerencia o una recomendación, ¿sí? Porque muchas veces el nombre o el benchmark el cual tiene el ETF quizás nos da una falsa sensación de que estamos invirtiendo en algo que realmente estamos buscando y ahora después cuando vemos las carteras no se corresponden con lo que estamos queriendo invertir. Bueno, acá hay otras categorías más, innovación, gaming, energía limpia, cannabis, cuidado de mascotas. Fíjense las categorías y subcategorías que hay. Es realmente increíble el mundo de los ETFs y cómo, digamos, está cada una de las carteras discriminadas de manera transparentemente. Y acá, por ejemplo, les muestro cómo se ve más a nivel desagregado, digamos, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá un ETF que es el número 1, donde está el top 10 de las acciones en las que invierte. Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, Tesla, Berkshire y Johnson Johnson. Y acá está dividido por categoría de la industria, los sectores de la economía. Tecnología tiene una exposición del 32%, consumo cíclico del 15%, cuidado de salud del 13%. Este es el SPY, ¿sí? el que sigue al ETF S&P 500. Y acá, por ejemplo, hay uno de Women Empowerment, es decir, empoderamiento de la mujer, ¿sí? Que tiene como primeras top 10 de acciones a Microsoft, Apple, Amazon, Enphase Energy, Nvidia, Walt Disney, que quiere este ETF invierte en aquellas empresas que tienen más proporción de mujeres en cargos directivos, ¿sí? Y también podemos desagregarlo como está en los sectores de la economía. Entonces, a modo de conclusión y antes de pasar a algunas ideas de inversión puntuales, cuando invertimos en CDRs y armamos una cartera de CDRs, pensemos y tratemos de analizar justamente las carteras de cada uno de los, de las carteras de cada uno de los ETFs, no en CDRs, de los ETFs que estamos invirtiendo. Porque por ahí nosotros invertimos, ¿no? En el ETF del Nasdaq, ¿sí? Y adicionalmente buscamos algo mucho más sectorial dentro de tecnología, no sé, por decir algo, que es acciones vinculadas al desarrollo del 5G, y cuando desagregamos cada una de las carteras de esos dos ETFs, vemos que tienen muchos papeles en común. Entonces estamos como duplicando, digamos, la exposición a determinadas empresas, y eso nos hace tener un sesgo de la cartera poco diversificativo, digamos, ¿no? En el sentido de que, bueno, a veces es mejor, en vez de elegir hoy que los índices a nivel agregado tienen mucha ponderación de las top 5, top 6 de Big Tech, digamos, y está contaminado mucho el índice en esa manera, quizás ir a más cuestiones sectoriales podría darnos exposición un poquito más acabada
y con mejor perspectiva de lo que yo quiero invertir, ¿sí? Eso básicamente hay que tenerlo en cuenta porque hoy, por ejemplo, cualquier ETF de tecnología, ¿sí? O relacionado con tecnología, por ejemplo, seguramente va a tener un peso muy grande de empresas como Apple, Microsoft, Google, entonces vamos a tener ahí serios problemas para diversificar, porque quizás nosotros estemos pensando que estamos diversificando, comprando más de un ETF y lo que hacemos es casi duplicando y triplicando la exposición que tenemos en determinados papeles. Acá les dejo algunas ideas de inversión, que parte de estas son las que estuvimos viendo en las weekly, pero ahora con una idea más acabada, con una perspectiva de analizar los ETF, digamos, ¿no? El ETF de acciones preferidas, que es el PFF, que yo utilizo mucho para tratar de suplir, digamos, básicamente lo que es la parte de renta fija en un momento de tasas muy, muy bajas de interés en el mundo. Este ETF tiene las principales acciones preferidas del mundo, tiene un dividend yield, es decir, una tasa de retorno del dividendo en torno al 4,9%, y tiene una frecuencia de pago mensual, este ETF, ¿sí? Después el LQD también tiene frecuencia de pago mensual, pero ya los retornos son mucho más bajos, ¿sí? El retorno del LQD está en torno al 2,7%. Son los bonos corporativos de alta calidad crediticia. Después, para un perfil conservador, sí conviene estar invertido a nivel de todo el mercado de acciones, en el índice pasivo más grande del mundo, es decir, el Passive Investment del S&P 500, que es el SPY. El sector de utilities es un sector que tiene un beta bajo, ¿sí? Entonces, como beta bajo es un sector menos volátil y por lo tanto el XLU es un ETF de iShares, que es el más líquido del mundo en términos de nuclear empresas ligadas al sector de utilities, electricidad, distribución, etcétera. Después también tenemos otro sector muy defensivo como el de la salud, donde el ETF más representativo es el XLB corta. Y después tenemos el oro. ¿Sí? El oro como propuesta de valor puede ser el IAU o el GBD, que, bueno, evidentemente son ETFs que siguen el precio de la onza de oro en los mercados internacionales. Y después, para los más agresivos, acá lo que se le hace es bajar un poco la ponderación de lo que es activos fijos, es decir, bajamos un poquito lo que es renta fija en términos del PFF y quitamos el LQD y nos animamos a ir un poco más a niveles de acciones con betas más grandes, ¿sí? Y con sectores de la economía que tienen betas más importantes y son más procíclicos. En este sentido está el ETF QQQ, después puede ser el sector financiero y bancario con el XLF, el sector de petróleo y gas con el XLE, el de mercados emergentes, el más representativo de este sector es el EEM, y luego tenemos el que tiene la renta variable china, que es el FXI, ¿sí? Acá, fíjense lo que yo les contaba anteriormente, en este caso puntual, hoy cada vez la incidencia de China en lo que es mundo emergente y productos relacionados al mundo emergente es mayor. Vamos a ver que el EEM tiene casi el 45% de la cartera en activos chinos, digamos, ¿no? Y esto tiene que ver también por el peso, digamos, que va teniendo China de su economía mundial en la composición de los índices que siguen o traquean a los mercados emergentes. Por lo tanto, si nosotros, yo porque creo que China, las acciones chinas están baratas, pero si nosotros no queremos tener tanto un sesgo a China, ¿sí? En vez de invertir en el FXI, si ya estamos invirtiendo en el EEM, podemos buscar otro país emergente que nos interese estar expuesto e invertir sectorialmente o invertir en el ETF de ese país, ¿sí? Así que aquí hay mucho para jugar y mucho para hacer. Finalmente,
digamos, hoy está en escena fuertemente todo lo que son los ETFs de la familia ARK Invest, ¿sí? Cuya principal cara visible y dueña y principal responsable de administración es Cathie Wood, que es a quien estamos viendo ahí. Y acá la característica central de por qué esta familia de ETFs ha tomado mucha trascendencia tiene que ver básicamente con el manejo activo de sus ETFs. Esta era una administradora de fondos, ¿sí? Que dentro de los ETFs comenzó a ganar muchísimo market share en base a esto, en base a justamente el manejo activo de sus portafolios. Y acá tenemos el ARK, por ejemplo, algunos ETFs son el ARKK, que es de tecnología, de las nuevas tecnologías, el ARKF, que es de empresas relacionadas al fintech, el ARKX, que son empresas relacionadas al mundo aeroespacial. Entonces, acá tenemos mucha exposición, no solamente a nivel sectorial, sino a nivel de una estrategia de active management, ¿sí? Esto hay que tenerlo en cuenta, obviamente con los riesgos del caso, no es para cualquiera, pero puede ser alguna alternativa interesante para aquellos que quieran tener betas más agresivos en su portafolio o clientes que les soliciten betas de estas características. Y acá les dejo algunas páginas para indagar, ¿sí? Las que son las más representativas de los ETFs. Una es www.etf.com, otra es www.etfdb.com y www.etfreplay.com, que acá ustedes van a poder ver muchos de los elementos que yo les dije anteriormente, ¿sí? Y si tienen un minuto vemos un ejemplo, ¿sí? Fijémonos acá en etfdb.com para que ustedes puedan ver efectivamente. Vamos a buscar acá el ETF de mercados emergentes, ¿sí? Y fíjense acá, bueno, toda la información que yo les fui contando, digo. Dicen, acá te dice quién es la casa que lo administra, que es iShares, cómo es la estructura de este activo, es un ETF, el expense ratio, fíjense que es el 0,68%, en algunos fondos mutuos relacionados a mercados emergentes esto llega al 1,5-2%. Esta es la home del ETF, ¿sí? Que ahí la estoy abriendo, se creó en el año 2003, ¿sí? Fíjense que el índice que traquea es el MSCI de mercados emergentes. La categoría es Equity. ¿Qué tipo de acciones tiene? De Large Cap, ¿sí? De alta capitalización. El tipo de clase de activos, el estilo de activos es una mezcla y tiene posición en todo lo que es el mundo emergente, ¿sí? Acá algunas cuestiones de el precio que se está negociando, cuánto fue el volumen, cuál fue el mínimo del máximo, cuál es el AUM que tiene, el Asset Under Management, de 31.130 millones de dólares, ¿sí? Y fíjense acá, si nos vamos acá, bueno, acá nos dice Expense Ratios and Fee 0,68. En la categoría de ETF dice que el promedio es 0,52, este es algo caro, ¿sí? Pero es el más líquido, por lo tanto a veces conviene aceptar esas reglas de juego. Y fíjense que acá en los holdings me tira los 15 primeros tenencias de este activo por especie. Fíjense que la especie número 1 es Taiwan Semiconductor Manufacturing, después tiene Alibaba, Tencent, Samsung, Meituan, China Construction Bank, bueno, Ping Insurance, JD, Vale do Rio 12, ¿sí? Y lo que se ve es, bueno, claramente una tendencia de China. Si vamos a la página del fondo, ¿sí? que estaba ahí, fíjense que acá nos va a decir más información atractiva.
es un fondo, ¿cuál es el total return desde que se creó? Bastante flojo, fíjense que es solamente 11%. El benchmark rindió 11,46%, ¿sí? Ahora en el último año subió 57,7 contra el benchmark que subió 58,3. ¿Sí? Y fíjense lo siguiente que les quería mostrar dentro de holdings. Bueno, acá están los mismos holdings que vimos anteriormente y acá nos dice cómo está, digamos, los holdings respecto a los países donde tiene invertido. Fíjense que en China ocupa casi el 40% este fondo. Le sigue Taiwán, le sigue Corea del Sur, le sigue India y muy poquito de Brasil. Y esto es lo que yo les decía, si ustedes no quisieran tener mucha exposición en China, entonces claramente, bueno, por ahí pueden invertir acá y en vez de invertir adicionalmente en el FXI, bueno, invierten en otro país emergente que les gustaría invertir mejor. Así que creo que con esto ya estamos finalizando la presentación. Ahora, como les dije, vamos a avanzar con las preguntas y respuestas que tienen para, obviamente, temas relacionados con esta presentación o cualquier duda que tengan para armar portafolios respecto a estos ETFs. Así que pueden preguntarnos a Mariano y a mí abiertamente lo que quieran, ya sea abriendo el micrófono o por el chat. Diego, buen día. Te puedo hacer una consulta con respecto. ¿Hay alguna diferencia con los ETF apalancados? ¿Que están en 2 o 3 veces? Sí, a ver, los ETFs apalancados, primero, para poder operar en cuanto a volatilidad, ¿no? Perdón. Sí, en cuanto a volatilidad son muchísimo más volátiles, porque justamente el apalancamiento lo que hace es ampliar la magnitud del movimiento del índice original que tienen como benchmark. Entonces, por lo tanto, si yo compro, no sé, el S&P 500 por 3, si el S&P sube 1%, el ETF debería subir 3%. Ahora, si baja el 1, baja el 3%. Después, para poder operar este tipo de ETF, ¿sí? Se necesita tener una cuenta margin en IBKR, ¿sí? Es decir, con las cuentas cash que nosotros abrimos en una primera instancia, no se pueden operar. ¿Por qué? Porque ¿cómo logran el apalancamiento estos ETFs? Operando opciones y futuros, ¿sí? Entonces, claramente eso implica dejar garantías e implica, digamos, que esa volatilidad mucho más fuerte, digamos, evidentemente puede generar, obviamente, efectos no deseados para los inversores. Por lo tanto, tengan mucho cuidado con los apalancados porque la tentación es grande, pero también las pérdidas pueden ser aún más grandes. Gracias. Sí, acá tenemos una consulta de Rocío vinculada a la variedad de ETF que tenemos disponibles. Bueno, vinculada que hacia el momento los únicos ETF que se pueden invertir son los que están en la app o los que no figuran se pueden invertir vía mail, ¿no? Se puede, sí, a ver, los que están en la app se pueden invertir directamente y los que ustedes quieren invertir y no están, siempre y cuando las cuentas estén alineadas con lo que dije recién de margin y cash, tranquilamente pueden operarlo vía mail, Rocío, eso no hay ningún problema. Es decir, si ustedes quieren invertir en algún ETF de acuerdo a su análisis que es conveniente para algún cliente, se puede operar sin ningún problema. Yo tengo una consulta. ¿Cómo es el tema del rebalanceo del ETF? ¿Es automático? Sí, el rebalanceo es automático para los que tienen Active Management. Lo que hace, lo informa la misma administradora diariamente, ¿sí? O sea, las compras y ventas que hace. Y cuando, por ejemplo, hay algunos que benchmarkean, por ejemplo, el S&P 500, también informan el movimiento, porque en el S&P 500 también hay rebalanceos de que en determinados trimestres entran algunas compañías y salen otras, entonces si son estrictamente replicadores de la cartera, lo que hacen es informar ese movimiento. Y una cosa no menor, Marian, que me olvidé decir, hay algunos
ETFs que pagan directamente los dividendos a los inversores, ¿sí? En el caso de los fondos comunes de inversión o fondos mutuos, generalmente no hay pagos, ¿sí? Generalmente la regla es reinversión en el mismo fondo para que suba la cuota aparte. Acá entra el cash a los inversores como si fuera un dividendo que paga una acción o un cupón de un bono, ¿sí? Perfecto. Esos que mencionaste de pago mensual, ¿pagan directamente al inversor? ¿El PFF y el Sí, LQD? el PFF y el LQD te entran los pagos mensualmente en la cuenta comitente de IBKR. Gracias. Pues una consulta de Adriana, bueno, ¿cómo podemos transformar la cuenta cash en una margen? ¿O hay que abrir una cuenta nueva? Y siguiendo la misma, para armar la cartera, ¿cómo combinamos el Sharpe ratio y el desvío estándar, ¿no? Bueno, la primera parte de la pregunta te la dejo vos, Marian. Tengo entendido que es una cuestión de permisos, analizando y haciendo el riesgo y el scoring de riesgo correspondiente, digamos, se puede transformar, no es necesario, ¿no? Sí, no es Abrir una necesario nueva abrir una cuenta. nueva, hay que evaluar, digamos, tamaño de cuenta y qué es lo que el cliente, digamos, quiere realizar. eh, y bueno, y después se convierte una cuenta cash en margin. Pero el margin, básicamente, los principales usos va a ser como para hacer trading sin esperar, digamos, el settlement, no para apalancarse. Claro, exacto. Para explicar un poco lo que dice Marian, cuando uno tiene una cuenta cash, por ejemplo, si vende un ETF o si vende un activo determinado, tiene que esperar 48 horas, ¿sí? 48 horas para poder utilizar esos fondos para comprar otra cosa, ¿sí? Eso si tenés una cuenta cash. En cambio, si tenés una cuenta margin, vos podés hacer el arbitraje en el mismo día, si no es necesario que se acrediten los fondos primero para luego justamente poder reinvertir ese dinero en otro activo financiero. En cuanto a la combinación de los indicadores de riesgo, yo tomo generalmente el beta como el principal riesgo para medir cada uno de los activos, porque el beta tiene, digamos, incorporado el desviado estándar del activo, porque es la relación de varianzas y covarianzas entre el activo y el índice. Así que combinando el beta y combinando el desvío que tiene el rendimiento histórico de ese ETF respecto al benchmark, creo que es la mejor manera de combinar ambas cosas para tratar de encontrar el portafolio eficiente para el cliente. Después tenemos una consulta de Gustavo. Actualmente se puede tradear ETF sin mínimo y sin costos de la app. Sí, como mencionamos anteriormente, no hay costos por transacción. El único costo es el fee de administración que cobramos, digamos, a los clientes. Y no tiene mínimo, solamente el mínimo es el mínimo del ETF, ¿no? Así es. Acá Joaquín pregunta si el fee del ETF se cobra dentro del rendimiento como un FCI o se descuenta de la cuenta. Sí, efectivamente eso está como priceado en el precio, digamos, de lo que estamos transando. No es que se cobra aparte, así que eso es la misma mecánica que los fondos. Después Joaquín, las cuentas más de $25.000 por regulación, sí, ok. Invi podría haber una cuenta margen a partir de allí. Bueno, sí, ahí lo podríamos ver y tendremos que entender bien qué activos quiere operar el cliente, ¿no? Eso lo podemos seguir por privado. Sí, así es, Joaquín. La idea por política nuestra es justamente por ahí llegar a habilitar las margin, pero para hacer las operaciones de arbitraje entendemos que, salvo que el cliente tenga un expertise muy grande, bueno, el apalancamiento de ETF puede ser un arma de doble filo, ¿no? Entonces hay que entender un poco las necesidades y evaluar eso. Así que cada caso particular pueden seguirlo con Mariano o su equipo, de manera tal de poder ver justamente cada uno de estos casos.
Bueno, no sé si creo que ya estamos justo a las 10:01, Marian. Sí, estamos. Nos agradecen la charla. Como siempre les decimos, esta charla está siendo grabada, así que la vamos a poner a disposición de ustedes para el canal de YouTube, ¿sí? Así que cuando nosotros la tengamos, les vamos a mandar el link para que la puedan revisar. Y obviamente, como siempre les decimos, cualquier duda adicional que les surja, tanto research como comercial tienen sus canales disponibles para ir consultándonos. Y bueno, esperemos que haya sido de utilidad y seguramente será el primero de muchos ciclos de formación, así que quizás les mandemos algún feedback próximo en alguna encuesta como para ver cuáles son los temas de interés para futuras charlas. Muchas gracias a todos, gracias Marian, un excelente viernes para todos. Muchas gracias a todos. Gracias por participar. Adiós.